Buenas tardes, soy Arturo Cristerna, me encuentro con Shinpei Takeda. Él es artista que está presentando su obra aquí en Secut llamada Fantasía Moral y vamos a platicar algunos aspectos acerca de algunos conceptos que están detrás de su obra como memoria, como historia, claro, esta cuestión de las líneas, las frecuencias y otros temas más. Y yo quiero comenzar, Shinpei, la conversación acerca justamente de la memoria, porque sé que es algo muy importante para tu obra. Como historiador, la memoria es una parte muy importante del trabajo del historiador. Nosotros tratamos la memoria como algo que se construye a través de distintos recursos, como puede ser la oralidad, ¿no? Como puede ser también obras artísticas, objetos personales, todo eso alimenta la memoria. Mi primera pregunta sería, para ti, ¿por qué es tan importante la memoria para tus obras, tu manera de hacer arte? Pues tengo dos maneras de contestar eso, ¿no? Primero yo creo que memoria es romántico, por eso siempre me fascina. La segunda parte es poco más personal, que yo siempre estoy moviendo un lugar a otro lado. A mi papá siempre trabajaba ahí en Alemania, después aquí, después ahí, dentro de Japón estuvimos moviendo aquí, ahí, ¿no? Entonces sí tenía una vida nómada desde niño y siempre buscaba ciertas maneras, memoria, ¿no? Manifestados en cierta manera. Entonces, cuando pues cuando era niño, pues no es como ahorita que todo el mundo tiene a social media, ¿no? Ese tiempo cuando tu amigo se va despidiendo, o yo estaba saliendo en una ciudad después de estar ahí como 3 años, 4 años, ya nunca iba a ver ese amigo, ¿no? Entonces, esas cosas era, bueno, no voy a decir es dramático, pero es algo que dan huecos en este hilo de memoria, digamos, ¿no? En esta calle de memoria. Entonces aquí, pues, llegando a Tijuana, pues ya pues hay muchos baches en camino, ¿no? Pero pues seguimos manejando, pues, Sí. pues aunque tú ya estás tijuaneado y todo, pero te sigas manejando. Entonces ahí aprendí a aceptar estos huecos de memorias y aparte yo me metí a investigar más por qué es tan romántico, ¿no? ¿Por qué queremos? Porque no existe, no está, pero está en todo lado, ¿no? También. Entonces ese es un tema muy fascinante. Bien, ok. Bueno, y justamente sabiendo que es muy importante para ti los testimonios de personas, ¿no? Testigos de ciertos episodios o procesos históricos, son muy importantes para ti, para tu obra. ¿Cuál es el proceso para acercarte a esas personas? Es decir, cuando hacemos historia oral, se habla que tenemos que tejer confianza con el entrevistado, sobre todo cuando son temas muy delicados, cuando son víctimas, ¿no? En este caso, quizá de algún holocausto, algún episodio violento. En tu caso, hay un proceso que tú sigues, ¿no? Para establecer eso que llaman rapport o confianza con la persona con la cual dialogas. ¿Hay un proceso que tú sigues para acercarte a esas personas y construir ese diálogo? Sí, digamos, mi filosofía número uno, ahí es como tratarles como humanos, ¿no? Y yo trato de no pensar en estas entrevistas, bueno, sí es para mi investigación, pero no trato de tratar con ellos como un sujeto de mi estudio, ¿no? o algo así. Eso es importante. Y pues mayoría del tiempo yo me odio esa distancia crítica que usan a veces ustedes en su mundo, Sí. o también lo de periodismo, ¿no?
Pero pues yo no creo en esas cosas y siempre yo hago amigo, yo creo mi amistad con esa gente. Ese es con los, por ejemplo, esta película que aquí está con los adictos, ¿no? También eran mis amigos, ¿no? Claro. También los sobrevivientes, pues me convirtieron a mis como buenos amigos, porque aunque eran 50 años más que yo, porque uno de los primeros sobrevivientes que conocía y la razón que empecé a estudiar este material es porque conocía casi por casualidad una pareja ahí viviendo en última salida de autopista 5, bajando desde San Diego aquí, antes de frontera, ¿no? Última salida, ahí vivía esa pareja. Pues uno era la sobreviviente de Nagasaki, señora, y otro era un soldado de Fuerza Naval de Estados Unidos. Y ahí conocieron y llegaron aquí y ya tenían sus vidas. Y era la primera vez me contaron todas las historias, ¿no? Es muy intenso. Y pues ahí empecé, pero yo vi porque era muy fácil, porque yo ese entonces estaba trabajando en otro lado. Yo cruzaba 3 días a semana o 1 vez a semana, entonces cada vez en camino volviendo, yo paraba ahí para pues, tomar tecitos o solo saludarles, ¿no? Entonces yo siempre trato de desarrollar mis relaciones con pues, testigos, gente, gente, ¿no? Y yo aparte yo veo muchas de estas piezas como colaboración. No como, bueno, si pongo mi nombre, todo eso, y si yo edito, si yo hago mucha curaduría, ¿no? De esa historia. Pero yo trato de involucrar ellos, ¿no? Y qué es lo que quieren hacer también. Entonces, eso es muy importante, porque si no quieren hacer, pues no hay que forzar. Esto tiene que ver con timing, ¿no? Eso que mencionas para mí es también muy importante porque, como bien mencionas, hay una idea de que incluso desde la historia de que uno tiene que guardar una distancia, ¿no? Como una distancia profesional, pero sabemos que sobre todo cuando estás entrevistando a personas, tú mismo, aunque no quieras, tú estás interviniendo en las vidas de las personas e incluso estás tú también interviniendo en la forma en que ellos te están contestando, ¿no? Tú no eres una grabadora en la cual ellos simplemente hablan al vacío, sino que hay una manipulación también de las personas y eso también acarrea mucha responsabilidad, ¿cierto? Sí. Hay mucha responsabilidad de parte de uno. Y particularmente si estás hablando de gente que han tenido experiencia de estos eventos de magnitud, pues lo historial, ¿no? Gente que han visto cosas así, de que pues es muy intenso, que ni ninguna animación puede manifestar ese tipo de cosas con niños sin cabezas, piel quemando, ¿no? Cuando estás hablando de estas cosas, tú tienes que estar ahí, ¿no? Tú tienes que estar ahí completamente abierto y estar ahí para que cualquiera, tú estás entrevistando, ella o él puede sentir pues mejor o apoyado, ¿no? Y esa es una técnica que yo también tengo, pues, 15 años desarrollándome. Y pues yo aprendí, pues, que cómo trabajar con la memoria de otras personas, ¿no? Y ahí, pues, distancia, pues, se va a notar. Ellos van a notar, ahí, tú vas a llegar hasta ahí. Esa es tu distancia crítica o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, también ella o él, ellos van a llegar hasta ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a decir cosas tan difíciles, hablar cuando gente no es tan abierta? Entonces, eso es solo, pues, comunicación también, ¿no? Claro. Entre gente. Comunicación es algo muy humano, ¿no? Muy humano, sí. Que uno tiene que respetar. Y bueno, justamente ya hablando de lo que haces o cómo trabajas tú esas fuentes como artista, por ejemplo, el historiador lo que hace es que tiene que ver con esta quizá como manía por conocer según cierta verdad, ¿no? A través de lo escrito. Entonces, pareciera que para
pareciera que para que un testimonio sea válido en la historia tiene que ser corroborado por un documento, ¿no?, oficial o una fuente de la historia, un archivo. Pero en este caso, sabemos que como estamos hablando justamente, que los testimonios tienen un valor por sí mismo, no tienen que ser corroborados por algo y descartados porque no son verdad o no fueron comprobados, ¿no? En este caso, el historiador trata de utilizar documentos escritos para poder, según corroborar la información. En tu caso, ¿tú cómo trabajas esos testimonios como artista? ¿Qué tratamiento le das a esas voces que tú grabas en términos de trasladar de eso a tu obra? ¿Hay como un proceso de análisis de tus entrevistas particular? Sí, ese es lo que tengo estos 10, 15 años aprendiendo. Pero no, yo no nego información de registros, ¿no? Pero no necesariamente de estados o de policías, ¿no? O gente como ustedes, pues que hacen realmente trabajo serio para investigar qué realmente pasó. Pues sí, estas cosas son importantes, pero yo que trato de hacer, lo que yo siento que puedo hacer yo como artista y estos canales, porque yo no manifiesto mis investigación en texto, no tanto. Es dar como emoción a estos números e informaciones, ¿no? Sí, hay estas informaciones y a veces son importantes, pero cuando dices 70,000 personas muertos, una cosa es saber que 70,000 es mucho, ¿no? Pero otra cosa es saber la historia de una persona, ¿no? Y sí, estamos tan... y ese es el problema de lo de, creo que de historia, es de nosotros. Claro. Nosotros que escuchamos la historia, ¿no? que estamos tan puestos al abrirnos a escuchar estas historias. Y si podemos escuchar qué sintió ese señor que está viviendo, hablando de enfrente de Dios, ¿no? Que cuando él era 15, ¿no?, cómo tuvo que encontrar a su tío, y única manera de encontrar que si era su tío o no, porque todo el cuerpo está quemado, es por ver los dientes, ¿no? Claro. Pero en el día siguiente, cuando volvió, todos los dientes de oro no estaban ahí, ¿no? Pues imagínate, está intenso las cosas. Entonces, bueno, aquí también hay cosas, ¿no? Estas violencias pasa, pero lo que pasa con estas cosas de escala masivo, escala complicado, hay muchas perspectivas, ¿no? Hay muchas perspectivas de lo que pensó él, Entonces, colaborar con otros registros, pues sí es uno registro, ¿no? Pero hay muchas maneras de ver cosas. Claro. Y sobre todo hablando de una persona que después de tantos años te está contando algo que ocurrió hace mucho tiempo, ya no es hablar simplemente del registro de la memoria como si fuera un papel calcante, ¿no? Sino que estás hablando ya de cómo una vida en el presente está determinada, mucho de su presente por esa memoria, por esos recuerdos, ¿no? Y mucho depende de si él o ella está feliz ahora. Total. Y ese cambia cómo ella o él está viendo sus historias, ¿no? Y eso es muy importante porque la historia, en cierta manera, memoria es ahora, ¿no? Sí, es el presente. Entonces, sin este contexto de ahora, aquí, historia es otra cosa, no tiene significado, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta en sí del antimonumento que le llamas a esta pieza muy, muy, muy interesante. Y hablas de los hilos, ¿no? O las líneas, ¿no? Cómo hay una bifurcación, vaya, de líneas que conducen a muchos, muchos, muchos destinos, y que la línea representa desde la voz, ¿no? La frecuencia de una voz, ¿no? Una trayectoria, una frontera.
Entonces, hablando en sí de la memoria y de los testimonios, ¿crees que así como esto es un antimonumento, crees que los testimonios son como un contradiscurso o la voz de víctimas de ciertos episodios también correspondería, así como hay discursos oficiales o narrativas históricas tradicionales? ¿Crees que este tipo de narraciones o de testimonios como los que tú has utilizado son también como contradiscursos, algo que se opone a esa visión que es aceptada y difundida por el poder, por ejemplo? Sí, para empezar, por ejemplo, primeros gente que entrevisté eran los sobrevivientes viviendo, por ejemplo, en San Diego, Brasil, Perú. Pues estas gentes, sus historias no estaban en archivo oficial, ¿no? En Japón, de hecho. De hecho, ahí empecé a trabajar con ellos para que estas historias se queden en archivo oficial. Entonces, y tampoco ellos viviendo en Brasil no escuchaba tantas, ¿me entiendes? Noticias o documentales, ¿no? Todos los años de aniversario. Entonces no era tan, digamos, contaminado. Entonces era mucho más fresco, ¿no? Y pues son inmigrantes que salieron de su país, ¿no? Entonces ellos también tienen, de cierta manera, mucho más pura su memorias, mucho más fresca, digamos, porque no han hablado mucho y aparte está viendo de muy lejos, ¿no? Entonces me dio, ¿cómo llamas? No tiene que ser anti la oficial, la narrativa oficial. No es mi punto de tratar de ser así, pero también yo veo que sí, esa es solo una versión de la historia y hay mucho más versión de historia y a veces lo que uno empieza a entender es lo de gente que estaba alrededor de los eventos. Es mucho más fácil para nosotros a entender. Gente en bomba atómica, en caso de bomba atómica es muy interesante porque había explosiones en Ground Zero y ahí dentro de 500 metros todo se murió, ¿no? Dentro de un círculo con ¿cómo se llama? Circunferencia. No de otro, lo de radio. Radio. Radio de 500 metros hasta 1 kilómetro. O sea, casi quemaron todo, no hay casi, mucha gente tenía suerte, sobrevivieron, pero mucha gente, pues si estaba en sol, pues se desapareció, porque era más fuerte que sol, ¿no? Entonces, va a ir, porque era una ciudad normal, como aquí, ¿no? Entonces va a ir 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, ya ahí solo gente, no tantas quemadas, ¿no? Pero tenía más suerte, se cayó, ¿me entiendes? Fuegos, se cayó las casas. Pero ellos también, sus historias a veces antes en Japón no estaban aceptados, ¿no? Como que, porque estaban afuera. Claro. ¿Me entiendes? Y siempre trataba de usar la historia de gente que sobrevivió 1.2 kilómetros, ¿no? Y tiene ¿me entiendes? Tiene una quemazón grande, perdió a su papá, como que a veces, de cierta manera, historiadores, ustedes, pero también tiene mucho que ver con, ¿me entiendes? Historiadores están pagados por la equipo que hacen los narrativa oficial, ¿no? Entonces, ahí, pues, ellos siempre les gustan esas como las cosas shocking, ¿no? Y que gente sobrevive así y todo. Siempre usaban esta historia. Y cuando yo escuchaba esta historia como niño, ¿no? Porque todos los niños tienen que pasar por estas entrevistas y en documentales, ¿no? No siente nada porque esto es demasiado fuerte. No entiendo nada porque está muy loco. Todo lo que pasaba ahí después se cayó la bomba, era una cosa de infierno, ¿no? Entonces, a veces la historia de gente que estaba afuera, después de entrar a una ciudad, sus historias son mucho más fáciles para nosotros a conectar, porque mayoría de casos normalmente, mayoría de nosotros somos standby watcher, ¿no?
Esto de pandemia también, pues gente sí, hay mucha gente que perdió sus familias, pero también mayoría de gente, pues era watching, ¿no? Sí. No podemos hacer nada. Aquí también violencia, mucha gente me dice, ¿qué está haciendo ahí? Acaban de matar a una japonesa, ay. Pero tú estás muy cerca de todo eso, pero güey, no puedo hacer nada. Pero, ¿Entiendes? No soy solo stand-by watcher, no tengo ninguna parte de esta historia. pero es muy interesante eso que dices porque incluso las personas que habitan, que están geográficamente en un punto en donde algo atroz ocurrió, no necesariamente vamos a estar conectados con la historia de esas víctimas. Yo te lo digo, por ejemplo, la violencia en Tijuana, ¿no? En Tijuana hay mucha violencia, pero habemos muchas personas que somos, como dices tú, somos bystanders, ¿no? O sea, ni siquiera viviendo aquí somos testigos directos de lo que mucha gente vive y sufre. Y quizá esas historias, si no escuchamos esas historias, solamente leemos las noticias, vamos a estar muy distanciados quizá de lo que es realmente el dolor y el sufrimiento de las personas que viven eso, ¿no? Incluso viviendo aquí en Tijuana, ¿no? ¿Cómo crees que me dicen mis amigos de Japón? Y se ven Tijuana y ven noticias malas y escuchan otros cuentas de mi parte, ¿no? Es como, pues es normal, hacen buen party, comen bajamete, ceviche japonés, no sé qué. Y es como, no puedo creer. ¿Me entiendes? Entonces ya sé que hay tantas, siempre es tiene que pues, ser crítica de lo que te está contando, ¿no? Entonces hay mucho más, siempre hay más capas a la situación, capa a la historia. Entonces a mí lo que me gusta es entender varias capas de las cosas. En México aquí también hay totalmente otro mundo. Si estás viviendo ahí afuera de 5 y 10, estás viviendo aquí en la playa, Juárez, tú tienes otro mundo, como más lejos, más lejos que otro país casi. Claro. Y justamente eso es tú que entrevistaste a personas víctimas de la bomba atómica, tú las encontraste fuera de Japón, en un contexto geográfico distinto. ¿Encontraste diferencias justamente por el hecho de ser personas que habitan en esta parte del mundo? ¿Encontraste diferencias entre la manera en que ellas perciben ese episodio a las personas que, por ejemplo, lo han vivido en Japón? Sí, totalmente. Y eso yo creo que es una parte muy importante de la memoria, ¿no? Porque la memoria, de cierta manera, se queda memoria y lugar. Es una cosa interesante. Yo creo que memoria se queda en cierto lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vuelvas a una puente donde primera vez besaste tu primera novia, tú no olvidabas todo eso, y cuando pasaba el mismo puente, ¿entiendes? O si escuchas mismo canción, bueno, hay varias cosas, pero puente, por ejemplo, el lugar, si estás en puente, si recuerdas ese momento. Aunque uno podemos decir que sí, memoria, parte de la memoria se queda en ese espacio. Y esto es, pues ustedes mexicanos, yo creo que entienden algunas partes de eso, porque aquí tiene esto de idea, este tipo de idea no es New Age, pero ese es más como de theistic, ¿cómo se llama? El sistema con muchos dioses. Sí. ¿No? Esa es manera de ver cosas. Entonces, yo creo en eso, no porque soy japonés o me encanta la cultura indígena, pero solo que porque ya sé que hasta a mí pasa eso. Cuando vengo a ciertos lugares, yo me topo a la memoria de aquí. Entonces, cuando tú no estás ahí, a veces yo creo que se queda mucho más fresco, ¿no? Sí. Cosas es mucho más romántico desde lejos. Sí. No, sí. De hecho, en el caso de migrantes mexicanos, ¿no? que trabajaron en Estados Unidos, que yo entrevisté, tienen una visión de los Estados Unidos muy diferente, un recuerdo de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial,
muy diferente a los migrantes que se quedaron a vivir en Estados Unidos, ¿no? Ellos hablan mucho como de las fiestas y de cómo era trabajar en el campo, pero de una manera muy diferente, ¿no? A veces nostálgica, y los que se quedaron a vivir allá no lo ven así, lo ven como parte de una vida que continuó como trabajadores del campo. Ellos siguieron siendo trabajadores del campo hasta mucho después de que se terminó el programa Bracero, y ellos ya dejaron de ir, bueno, o varios de ellos. Entonces es muy interesante cómo, como dices tú, la distancia determina la forma en que uno, en que construye una memoria, ¿no? Construye su memoria. Y eso, todo eso yo creo que es válida, y hay que no decir que cuál es mejor historia y cuál es mejor memoria, porque todo eso es parte de formación de las memorias y tiene que cambiar, ¿no? Claro. Y siempre se está manifestándose, convirtiéndose en otra cosa, y pues ese es lo de belleza de la historia oral, y yo creo que eso tiene mucho que ver con las tradiciones indígenas. Y pues sí, y ahí es una parte importante. Ese tipo de cosas todavía no sé qué tan aceptable es en el mundo académico, porque tiene que todavía ser referencias, ¿no? A cosas considerado legitimate, ¿cómo se llama esa palabra? Sí, comienza a hacerlo. Recientemente comienza a ser importante también hablar de lo que le llaman las subjetividades, ¿no? O sea, the subjective side of a person's mind, right? So it is important also to capture not just the objective side of things, but also how people find meaning in religion, in everyday practices, ¿Y por qué dices eso? Porque la única conexión que nosotros, nunca podemos entender todo que este testigo ha pasado, ¿no? No soy tú no eres yo. Pero como tú has reflexionado y experimentado lo que sea el evento, ¿no? Eso puede entender. Ese evento no voy a experimentar porque ya es pasado, no estaba yo ahí, claro. Pero como tú lo has usado esta experiencia, manejado esta experiencia, reflexionado, digestionado, sí, esta experiencia, eso yo puedo entender. Entonces, lo que trato de compartir aquí es cómo yo, como una persona viviendo aquí, pues no soy nada especialista, pues encontrando estas historias, como yo primera vez que escuché lloraba, como yo primera vez tenía que editar, sufriaba, ¿no? Todo este proceso es el empieza de todo este proyecto aquí, ¿no? Y bueno, justamente de este proyecto que tienes, hablando de los testimonios, ¿cuál crees tú que es el aporte específico o el aporte principal que haces desde el arte, a diferencia de lo que hace el historiador, de esos testimonios? O sea, ¿qué aporta el arte a diferencia de lo escrito? ¿Cuál es el aporte de tu obra hacia esos testimonios? O sea, ¿cuál es la diferencia? Claro, claro. Yo creo que yo soy más como yo puedo crear unas puertas, puentes, ¿no? Para llegar ahí. Yo no nego la importancia de estas historias de material cruda, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo para escuchar 200 horas de entrevistas, ¿no? Pero yo creo que yo puedo dar puertas, y algunos de ellos, ¿no?, pueden ser interesados, y todo el material está ahí. Yo trato de siempre tener este tipo de guías, ¿no? Si gente tiene más preguntas, si hay manera de buscar material original, ¿no? Y si tienen más interesado, todo están en biblioteca en University of Michigan, ahí
pueden escuchar 200 horas de material, ¿no? Entonces ya me han pasado 2, 3 personas nada más, ¿no? Pero qué bueno que puedan investigar ellos en su manera. Y pues sí, eso es así. Yo creo que es historia, como no puede forzar uno, pero todo es unas ciertas coyunturas y coincidencias que llega uno a ciertos temas, ¿no? Porque tú puedes estar estudiando cualquier cosa, sí, ¿no? Tú, por alguna razón, estás aquí hablando con gente de braceros, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Sí, pero sí, esa es búsqueda de por qué hacemos lo que hacemos. También yo trato de hablar, de compartir de eso. Yo también, ¿por qué estoy escuchando tantas historias de estas cosas violentas? Y eso es siempre, estoy tratando de ser autocrítica. Porque si no haces autocrítica en el trabajo de historia, hay muchos riesgos, ¿no? Tú puedes repetir misma historia de colonizaciones, ¿no? Tú puedes estar abusando de estas cosas para otros motivos. Tú puedes estar borrando una parte de historia que podría ser muy importante en el futuro, ¿no? Entonces es mucha responsabilidad, yo creo. Sí, y bueno, y hablando de esta cuestión de cómo tú tratas de tejer o construir un puente, ¿no? Para que no necesariamente tengamos que escuchar 200 horas para entender. Tú lo haces a través del arte, ¿no? Tratas de condensar, ¿no? Editar. Tú lo editas. Claro, claro. Como uno también lo hace, lo edita, etcétera, ¿no? Editas eso, pero quizá entonces... Pero editar es un acto muy político, ¿no? Editar historia ¿me entiendes? Hacer la historia es un acto muy político. Por supuesto. Y si no estás entendiendo por qué estás editando, cómo estás editando, cuál es tu punto, tú lo pierdes muy fácil, ¿no? Entonces yo también trato de ser muy honesto con esa parte. Y me duele cortar mucho, porque a mí me emociona muchas partes, ¿no? Pero tengo que, en fin de día, escoger 2 minutos de estas 5 horas que escogí, ¿no? ¿Y dónde va a ir estas otras 4 horas y 58 minutos? Pues yo me quedo en mi archivo y trato de traerlo en instituciones públicas, pero la mayoría de gente no va a escuchar eso, ¿no? Entonces yo he decidido una decisión grande de cómo se va a formar historia. Sí, y eso yo me quedo con lo que dices de la responsabilidad, ¿no? Cuando esto que mencionas de que editar es un acto político, por lo tanto tiene mucha responsabilidad. Pero creo que lo que tú haces es dar otras alternativas para que podamos nosotros también aprender algo de esa experiencia, ¿no? De una manera diferente, que quizá lo que también se critica mucho a la historia escrita es de que al momento de escribirla, la seccionas y la encapsulas, ¿no? En un libro, y no le permites que fluya tanto, en este caso el testimonio de las personas, porque esa edición que el historiador ya hizo, de alguna forma pues la tomó presa, ¿no? Entonces, en este caso, otras alternativas lo que hacen quizá es generar que el público que ve, en este caso esa obra, sea un poquito más amplio los alcances o los límites que tenemos para entender una determinada experiencia. ¿Lo ves así o crees que Sí, es sí, sí. diferente? Y yo aparte, yo lo recomendaría a que pongas tú dentro de este historia, ¿no? Claro. Y esos a veces los académicos no saben hacerlo porque no se tienen, Sí. tienen ciertas distancia crítica. Sí. Pero a veces muchos académicos tienen miedo con eso por como que tú has llegado aprendiendo el formato, ¿no? Que está hecho de hacer siempre referencias, de tú eres siempre ni aquí ni acá, ¿no? Siempre neutral. Pero yo siempre trato de involucrarme. Sí va a cambiar todo porque yo estando aquí, pero ya
el momento que ya decidí hacer este tipo de cosas y el momento que estoy en este mundo encontrando a esta persona, pues esa era parte de destino, ¿no? Siempre yo pienso. Entonces yo trato de involucrarme en esta historia porque a veces tú eres única puente en fin de día a los otros, ¿no? Y es importante cuando tú eres el único puente, tú tienes que ser un puente muy honesto, no es un puente honesto con objetivos claros. Claro, totalmente. Bueno, más allá del valor artístico que tiene tu trabajo, eh, ¿cuál crees tú que fue el impacto de tu trabajo en las propias personas que tú entrevistaste? ¿Crees tú que ese proceso de entrevistas, crees que también impactó en las vidas ese mismo proceso? Pues a veces sí, pero no trato de, no, pues, yo llegando ahí mediodía, un día no va a poder sanar, ¿no? Las cosas o no va a poder cambiar tantas, pero pues yo trato de seguir en contacto con quien puedo y en muchas familias no pudieran hablar entre ellos todo de la historia, por ejemplo, de su mamá, ¿no? Entonces cuando yo lo entrevisté y usé parte de esta entrevista en mi película. Y cuando lo mandé DVD, pues estaban muy emocionado ellos, sus hijas, porque nunca han escuchado algo así de su mamá. A veces cuando uno eres muy cerca, si eres tu papá o no, o tu abuela, a veces es difícil hablar sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque un día vas a hablar de esto cuando estás tomando café. No, pues necesitas cierto espacio. Y a veces yo trato de ser consciente de yo llegando ahí entrevistando, se convierte en este tipo de espacio. Entonces yo estoy muy cuidado en pidiendo que por favor no lleven a otras personas, tranquilo, no ningún llamaditas, ¿no? Para, como que junto viajamos a la calle de memoria, o Memory Lane, ¿no? Memory Lane, sí. Y mucha gente cuando hablan de cosas que no queremos hablar, ¿no? Es parte de mucha que no está escondida, está guardado ahí. Entonces hay que abrir muchas puertas y memoria también funciona no tan, ¿me entiendes? Es como que viene varias cosas, elementos y se va aumentando poco por poco. Y para eso necesitas alguien con confianzas, un espacio muy seguro, ¿no? Y eso yo creo que es mi trabajo, es tratar de dar esa seguridad. Y pues si gente quiere ir más ahí, pues a veces sí, a veces no. Claro. Y en el caso de tu trabajo que hiciste con migrantes en San Diego, les diste cámaras fotográficas, ¿no? Para que ellos mismos tomaran fotos a sus propios amigos, etcétera. Entonces, en ese caso, ¿crees, sí viste un impacto más directo sobre pues las vidas, o no las vidas, pero en general? ¿Sí viste que ese trabajo impactó más en las personas que eran fotografiadas y los que fotografiaban a su vez? Sí, ese es nuestro ego para querer ver estos cambios. Y yo también he pensado mucho en esto porque este tipo de proyectos siempre traen una dinámica de poder, ¿no? Yo estoy al lado de patrocinando este proyecto y también yo tengo mis patrocinadores. Pero yo puedo decir varias contestas. Uno es que sí, había una chica de 13 años que acaban de llegar de Afganistán al Cajón, porque en ese tiempo, después de 2001, 2003, por ahí había muchas guerras y llegaron muchos refugiados de ahí, ¿no? Ella, por ejemplo, pues nunca fui a escuela antes, y primera vez ir a escuela, y pues empezó a trabajar muy bien, tomó nuestra clase de fotografías, entendió, ¿no?, cómo hablar, su experiencia con fotografías, con textos, ¿no? Y después le recogieron a hablar en
National Geographic con nuestra exposición y habló antes de Angelina Jolie. Y ella habló, de mi alumna, habló antes de Angelina Jolie, todo el mundo es como que, wow, llorando, y Angelina Jolie como, y lloró poquito, no era tan impactante. Entonces, y ella ganó beca, después ya se fue, se hizo abogada, casada, está feliz. Entonces hay muchos casos que yo creo que yo creo que este proyecto también estamos dando ciertos espacio de seguridad, ¿no? Claro. Puedes hablar tus proyectos, puedes tomar fotos de lo que ves, lo que crees que es importante. Y después vamos a compartir con otros. Y tú dices, ese es lo que veo. Y ese es proceso de, ¿me entiendes? Sentir que tú eres dueño de tu propia historia. Porque mucha de esa gente... muchos de nosotros sentimos que no somos dueños de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que hace arte también. Sí.